En esta presentación vamos a llevar a cabo un estudio sobre nuevos abordajes terapéuticos de la obesidad basados en la modulación del apetito y de la saciedad. Los mecanismos de que disponemos actualmente para desarrollar fármacos antiobesidad aparecen en la pantalla. Mediante fármacos podríamos actuar regulando los mecanismos que controlan el apetito y la saciedad, dificultando por otro lado la absorción de los alimentos, aumentando la producción de calor, ya la llamada termogénesis, o por otros muchos mecanismos. Con esta presentación queremos desarrollar las posibles dianas terapéuticas de los mecanismos que actúan sobre el apetito y la saciedad. El efecto sobre la sensación de apetito y saciedad se elabora fundamentalmente en el hipotálamo, centro neurológico donde se equilibra la ingesta energética con el gasto energético, para de esta forma llegar a un equilibrio que permita mantener el almacén lipídico en su justa medida. La información necesaria para mantener este equilibrio llega al hipotálamo procedente del estómago e intestino por mecanismos físicos como la distensión gástrica, por estímulos nerviosos, por ejemplo los nervios o las aferencias del nervio vago, o por la secreción de hormonas como la CCK o colecistoquinina, el péptido II, la grelina, etc. Otros estímulos, en fin, llegan desde el páncreas, en el caso de la insulina, o desde el propio tejido adiposo, encargado de segregar adipoquinas, como es la leptina. Fruto de los mecanismos de acción que acabamos de indicar es el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas centradas en diferentes órganos. En el hipotálamo podemos regular los mecanismos que aumentan el apetito, los llamados orexígenos, como es el caso de la modulación del neuropéptido I o el péptido relacionado con agouti, AGRP, o bien también actuando sobre otros mecanismos que disminuyen el apetito llamados anorexígenos, como los que actúan sobre la melanocortina o MSH. En el intestino podíamos actuar sobre mecanismos orexígenos, es decir, que aumentan el apetito como la grelina y la oestatina, o bien aquellos otros anorexígenos que lo disminuyen, como es el péptido II o el GLP-1, péptido similar al glucagón tipo 1, o la oximodulina, o también, por último, la colecistoquinina o CKK. En el tejido adiposo podríamos actuar sobre la secreción o la acción de la leptina, y en el páncreas mediando la secreción o la acción de la insulina. Un ejemplo de lo complicado de la regulación del apetito y la saciedad puede ser este esquema de Heisler y colaboradores que muestran los lugares de acción de la serotonina o 5-HT sobre las vías de la melanocortina a través del receptor MC4R. Esta melanocortina es un importante anorexígeno. Aquí podemos apreciar el efecto inhibidor de la neurona del péptido relacionado con agouti, AGRP, que ejerce sobre el receptor de la melanocortina. Vemos la inhibición ejercida a su vez por la serotonina tanto directamente sobre la neurona AGRP, abajo a la derecha, como sobre la proyección axonal a través de otro receptor, el 5-HT1BR. La serotonina a su vez activa la neurona de la propiomelanocortina en verde, a través de otro receptor que también ejercerá efectos directos sobre la melanocortina. Cuando estudiamos el efecto de medicamentos que actúan sobre mecanismos, por ejemplo serotoninérgicos, se nos hace difícil entender todos estos efectos y cuál será su efecto final. Por cuanto son múltiples las vías que actúan sobre centros neurológicos encargados de la regulación del apetito y la saciedad, disponemos de diferentes posibilidades para actuar sobre los mecanismos del apetito.
Posibilidades que por otro lado son reales porque ya han dado lugar a medicamentos. Podemos actuar sobre centros o vías neuro o noradrenérgicas como hacemos cuando utilizamos fentermina o dietilpropión, sobre vías serotoninérgicas como cuando usamos fluoxetina, sertralina o defenfluramina, sobre vías noradrenérgicas y serotoninérgicas a la vez, como cuando actuamos o usamos con sibutramina, sobre centros bloqueando actividades cannabinoides, como es cuando usamos el rimonabant, o sobre otros centros cuando usamos el topiramato, la zonisamida o el bupropión. Tanto la sibutramina como el rimonabant son medicamentos ya aceptados por la EMEA como específicos medicamentos antiobesidad. No olvidemos, en fin, que para registrar un fármaco de la obesidad no solo hace falta que tenga efectos concretos sobre regulando el apetito y la saciedad, sino que se requiere por la FDA, Federación Americana de Medicamentos, la pérdida de un 5% más que placebo al año, y por la EMEA, la Agencia Europea del Medicamento, que esa pérdida de peso desde el basal sea al menos de un 10%.